Noticentro 1, CMI. Arrancó el nuevo Congreso de la República. Hoy se instala la mesa directiva de la Cámara de Representantes. ¿Por qué le gritaron mentiroso al presidente Duque durante su último discurso ante el Congreso? Horas de disturbios en el Portal Américas. 4 policías heridos y varios jóvenes aprehendidos. Fuga en centro de menores del ICBF en Bogotá. 30 menores de edad se escaparon. Identifican 4 nuevos casos de viruela del mono. Presidente Joe Biden da positivo por COVID. Renuncia el primer ministro italiano Mario Draghi. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Empezó el nuevo Congreso de la República para los próximos 4 años y se empiezan a definir los proyectos de ley que marcarán la agenda legislativa. Hoy será elegida la mesa directiva de la Cámara de Representantes con la presidencia de David Racero. Gerardo Aristizábal, buenos días. ¿Cuáles serán los primeros proyectos de ley que se van a presentar? Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, muy buenos días. En el tema del gobierno nacional, la reforma tributaria, esa es la prioridad del gobierno entrante, el de Gustavo Petro. Los ecos que marcaron la instalación del Congreso de la República para este cuatrienio fueron los abucheos al presidente de la República, Iván Duque, en un hecho inédito para una instalación del Congreso. Mentiroso, le gritaron varios congresistas que en la emisión central de Noticentro 1 CMI les vamos a contar por qué lo hicieron. Las imágenes que ustedes ven son las del camarógrafo de Noticentro 1 CMI, Marcos Solórzano, porque la televisión estatal cerró los planos y no permitió que se pudiera ver esa agravio contra el jefe de Estado saliente, Iván Duque. Y en lo que tiene que ver con las mesas directivas del Congreso, el nuevo presidente del Congreso de la República se llama Roy Barreras. También es el presidente del Senado. Con él va a estar como segundo vicepresidente Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal y Honorio Enríquez del Centro Democrático, que pasa a la oposición en la segunda vicepresidencia. Usted lo decía muy bien, Luisa Fernanda, David Racero será el presidente de la Cámara de Representantes. Justo en este momento la sesión plenaria de la Cámara está sesionando para elegirlo. La primera vicepresidente será de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, Olga Lucía Velázquez, y también el Centro Democrático, con el representante José Jaime Uzcategui, será el segundo vicepresidente. Por el momento, esta es la información que les presentamos en la emisión central. Más detalles sobre lo que sucede en el Congreso de la República hoy, mientras el Senado fue convocado para el próximo martes. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Noche y madrugada violenta en el suroccidente de Bogotá. En cercanías al Portal de las Américas se presentaron fuertes disturbios entre jóvenes que salieron desde muy temprano a bloquear vías y uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios. En medio de los enfrentamientos hubo varios policías heridos, jóvenes aprehendidos y daños materiales de consideración. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, ¿qué dicen las autoridades? Sí, más adelante regresamos con usted para que nos entregue toda la información de estos disturbios que se presentaron durante la noche y la madrugada en cercanías allí al lugar del Portal de las Américas. Mientras tanto, vamos con otras noticias porque 30 menores internados por conductas delictivas se fugaron de un centro del bienestar familiar en Bogotá. Luisa Fernández, ¿qué se sabe de estos menores? Buenos días. Hola Luisa y televidentes, hasta el momento, luego de 4 días de su fuga o de su desaparición, no hay un comunicado, ni siquiera unas declaraciones por parte del ICBF que está a cargo de este centro de emergencia infantil. Como usted lo decía, aquí han traído a varios de los menores que presentan conductas delictivas en la sociedad y que son internados en este lugar, pero el comunicado o la declaración del ICBF no ha llegado pese a que han pasado 4 días de esta emergencia. Fueron 30 menores los que se fugaron o los que decidieron salir de este centro de emergencias. En uno de los comunicados
comunicados de la novedad que sucedió entre el domingo y la madrugada del lunes indican que estos 30 menores que continúan desaparecidos, pues se llevaron computadores, hirieron a algunos de los funcionarios de este lugar, se llevaron también alimentación. Nosotros pudimos hablar con una de la madre de uno de los menores, del menor que se fugó de este lugar, quien asegura que ella tuvo que internar a su hija en este centro de emergencia debido a que estaba comercializando drogas en el colegio y que además se estaba juntando con una banda delictiva de la localidad de Engativá, esto es al occidente de Bogotá. Llevaba tan solo un mes esta menor en el lugar y asegura que hasta el momento le había realizado 2 visitas, que estaba en perfecto estado y que solo hasta el martes le llegó la comunicación de este centro de emergencia y del ICBF, quienes ya hablaron con la Fiscalía General de la Nación para empezar la búsqueda de estos 30 menores. Esto fue lo que dijo. Al parecer habían perfiles bastante complicados, presuntamente hasta perfiles delictivos, o sea, adolescentes con perfiles delictivos. Era una institución mixta, es decir, que hay hombres y mujeres. Mi hija no ingresó a esta institución por un problema mayor, o sea, realmente el problema o el perfil de mi hija era un tema de comportamiento que estaba empezando, o sea, no la dejamos avanzar también en eso, pero allá habían perfiles mucho más fuertes. Al parecer, al juntarse con otros perfiles mucho más fuertes, pues obviamente se dio esta situación. Luisa, lo que dice también la madre de familia es que a las afueras de este centro de emergencia había motocicletas que pitaban como anunciando ya la salida o la fuga de estos 30 menores. Es algo que está en investigación, pero que hasta el momento no podríamos confirmar, Luisa, porque no hay ni comunicado de la Policía Infantil y mucho menos del ICBF, que debería estar al frente de esta situación, pues del paradero de los 30 menores todavía no se sabe nada. Vamos a estar muy pendientes y por supuesto atentos a la respuesta por parte de las autoridades. Ahora vamos a cambiar de tema porque preocupa que en Bogotá se detectaron 4 casos nuevos de la viruela del mono. Aseguran las autoridades de salud de Colombia que no es momento para preocuparse, pero que sin embargo están haciendo todo un estudio y un rastreo para identificar otros casos que puedan presentarse. Hasta el momento los casos en Colombia son 10, ya 5 se recuperaron en su totalidad y lo que dicen desde el Instituto Nacional de Salud es que todos han sido importados desde Europa y Norteamérica. Hasta el momento también la referencia o las recomendaciones es por supuesto a cualquier síntoma que tengan los colombianos o ciudadanos asistir a un centro médico para hacer una revisión y un estudio oportuno. Esto fue lo que dijeron desde Bogotá. Algunos factores de riesgo, el antecedente de viaje, sobre todo a Europa, a Estados Unidos, sitios en donde hoy hay brote de viruela símica, pero también es importante que usted haya estado en eventos masivos o haya estado en contacto con una persona que presente los síntomas de esta enfermedad. El Instituto Nacional de Salud también aseguró, debido a la alerta que envía la OMS sobre que no se tardará mucho tiempo en declarar una pandemia de esta viruela del mono, pues que ya Colombia cuenta con 13 laboratorios de rastreo, que si necesitan ampliarlo o llevarlo a otros lugares del país, pues se van a llevar. Entre tanto, 9 de los 10 casos que se han reportado en Colombia, en la nación, son de Bogotá. 1 es de Medellín o está en Medellín en este momento. A las 12 del mediodía, Luisa, tendremos más detalles de estas 2 importantes noticias. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en cercanías al Portal de las Américas, como les contábamos, se presentaron fuertes disturbios durante la noche y la madrugada entre jóvenes y uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Estilo Vengas tiene los detalles. Steve, ¿qué dicen las autoridades? Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, noche y madrugada violenta en el sector del Portal de las Américas. Desde ayer muy temprano salieron varios jóvenes a bloquear vías principales, por lo que fue necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Nos acompaña a esta hora el coronel Herbert Benavides, él es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Hablemos por favor de qué fue lo que sucedió anoche. Hubo varios menores aprehendidos, también algunos policías heridos. Bueno, sí, como usted lo menciona, el día de ayer sobre las 4 de la tarde aproximadamente, un grupo de 60 jóvenes se presentaron allí en el sector del Portal de las Américas, iniciaron algunas acciones allí de protesta. Sin embargo, posterior a las 8 de la noche se inician unas acciones de tipo delictivo, como es precisamente la obstrucción de vías públicas. Igualmente se hacen lanzamientos de objetos contundentes contra la fuerza pública, por lo cual se hace la
intervención. Es importante mencionar que en todo momento hubo mediación por parte de los gestores de diálogo social, sin embargo, pues esto no surtió efecto y hubo la necesidad de hacer la intervención con el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Coronel, ¿cuántos policías heridos, cuántos capturados, cuántos menores aprendidos? Bueno, importante mencionar que dentro de esta intervención se tuvieron 4 policías lesionados, igualmente se condujeron 3 personas al centro de traslado por protección y obviamente todo este material que se ha recolectado pues será aportado a los procesos investigativos pertinentes. Muchas gracias, coronel. Pues es que justamente conocimos el relato de uno de estos policías, un patrullero quien resultó gravemente afectado luego de que fue golpeado por uno de estos jóvenes. Allí mismo habían una cantidad cierta de manifestantes donde empiezan a lanzarnos objetos contundentes como son piedras, botellas, explosivos. En uno de esos casos soy impactado con una de ellas ocasionándome una lesión en el rostro donde soy dirigido al Hospital Central de la Policía, me hacen una cirugía facial y me dan 10 días de incapacidad total. Luisa, aprovechamos que estamos a esta hora con el coronel subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para preguntarle por una fuga masiva que se presentó en el centro de Bogotá. Coronel, ¿qué fue lo que sucedió? Se habla de al menos 30 menores de edad. Bueno, es una evasión que se hace de estos menores a estos centros de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos haciendo el acompañamiento precisamente de estas autoridades para, obviamente, las acciones que sean pertinentes allí. Muchas gracias, coronel. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante información, lo que ocurrió en cercanías al Portal de las Américas en la noche y en la madrugada. Al menos 4 policías gravemente heridos. Por ahora, la información desde el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y hay alerta en Cartagena y otros municipios de Bolívar por ataques contra la fuerza pública. El caso más reciente es el de una granada lanzada contra una estación de policía. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Quiénes son los autores de estos hechos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Las autoridades se encuentran en la investigación para tratar de establecer las personas que lanzaron esta granada de fragmentación aquí a la estación de policía de Los Caracoles. Lo que ha dicho es que ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien dé información. Por fortuna, esta granada que fue lanzada fue detonada de manera controlada, sin mayores afectaciones, de acuerdo con lo informado con la Policía Metropolitana de Cartagena. También mencionar que en las últimas horas un uniformado de la policía fue atacado a bala mientras se encontraba en su residencia. El hecho quedó registrado en videos de seguridad y muestra el momento cuando el sicario, en compañía de una mujer, pasa por su residencia y le propina varios disparos. Por fortuna, ha manifestado la policía que se permanece estable en un centro asistencial. Mencionar además que en otros municipios del departamento de Bolívar, como San Jacinto y María la Baja, también hubo hostigamientos a las estaciones en estas poblaciones, por lo que la gobernación ha manifestado que se encuentra en el refuerzo de los controles en estas zonas. Finalmente, 2 personas fueron capturadas. Al parecer pretendían realizar un atentado a la estación de policía de Magangué. Por ahora es toda la información. Más adelante la ampliación de estas noticias. Tatiana, muchas gracias. Y en Dabeiba, Antioquia, también se registró un ataque contra la fuerza pública. Yusi Chaparro tiene el reporte. Yusi, buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. Este ataque ocurrió justo afuera de la base militar del municipio de Dabeiba, occidente del departamento de Antioquia, a plena luz del día, cuando un hombre armado llevaba un artefacto explosivo, la lanzó contra la entrada principal de esta base militar. Allí se encontraba justamente un soldado que prestaba el servicio de vigilancia de esta base militar. Alcanzó a percatarse de este movimiento sospechoso que tendría este hombre y ahí alcanzó a refugiarse y a taparse para evitar ser alcanzado por las esquirlas de este artefacto explosivo. Por eso no se presentaron personas lesionadas ni tampoco fallecidas. Sin embargo, existe la máxima alerta por parte de las autoridades, pues podría corresponder al denominado Plan Pistola que se está adelantando en el occidente del departamento de Antioquia. Más adelante, en minutos, ampliaremos esta noticia desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Nosotros, mientras tanto, hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espera. Encuentran a bebé abandonado en Buenaventura. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI.
En Santander, campesinos bloquean la transversal del Carare por el pésimo estado de las vías. Ana Mercedes Ariza con el reporte desde la capital de Santander. Ana, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues las imágenes que ustedes verán a continuación hablan de esta crítica denuncia que se hace hoy en este noticiero. La situación de la troncal del Carare, producto no solo del invierno, sino la falta de obras contratadas desde hace mucho tiempo. Me acompaña Gustavo Hernández, él es un líder cívico de la zona. ¿Qué es lo que está pasando en la vía? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes, agradecerles el espacio. La verdad, la situación de esta transversal es muy preocupante. Ya llevamos más de 40 días en situaciones de emergencia vial en toda la transversal, presentándose derrumbes, fallas geológicas, y tenemos un contratista ejecutando una obra por más de 114.000 millones, pero efectivamente el mejoramiento de esta importante arteria vial del país no se ve en las condiciones que queremos nosotros los landasureños y todos los que transitan por este importante corredor. ¿Cuántos municipios afectados qué están perdiendo? Mire, esta vía es muy importante. Toda la agricultura que se viene de Boyacá para el departamento de Antioquia transita por esta zona, turismo, nosotros los landasureños para mover nuestros productos, el cacao, toda la agricultura, el tema de salud se está viendo afectado, ya que las condiciones de la vía son deplorables en este municipio de la transversal del Carare. Son 3 municipios afectados. ¿Cuánto tiempo lleva el contratista? ¿Quién es y por qué no ha hecho la obra? Esta vía se le ha venido invirtiendo hace muchos años dinero, cualquier cantidad por todos los gobiernos nacionales y departamentales, pero efectivamente no vemos los resultados que queremos. Queremos una vía en buenas condiciones, una vía óptima, una vía transitable para todo el territorio nacional. Bueno, muchísimas gracias, don Gustavo. ¿Quién es el contratista? ¿Qué ha dicho en vías? Más detalles de esta dramática situación vial de Santander en minutos. Continúen ustedes con más información en Estudio, Luisa. Ana Mercedes, muchas gracias. Y en Buenaventura, la policía encontró a un bebé de 9 meses abandonado en una bolsa de basura. Alejandro, muy buenos días. ¿Qué se sabe del bebé? Luisa, muy buenos días. Pues afortunadamente el bebé se encuentra en muy buenas condiciones de salud, pero no para la conmoción en Buenaventura después de este terrible hallazgo por parte de la policía al haber encontrado a este menor de 9 meses en una bolsa de basura y amarrado de pies y manos. Esta situación pues tiene conmocionado todavía el puerto, y en este momento la policía tiene a una mujer de 16 años quien sería la presunta madre de este menor. Esta mujer se encuentra a cargo de la fiscalía en este momento, que le van a abrir una investigación. Y en otras noticias, aquí en la capital del Valle, pues continúa la situación con esta fuga de las 36 personas que se dio en la estación de policía de La Flora, de las cuales recapturaron a 2 el primer día, y la policía nos informa hace instantes que recapturaron 11 personas más esta mañana. Pero precisamente para hablar de este tema carcelario en la ciudad de Cali me acompaña el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Noticentro 1 CMI, y este llamado que usted le hace al gobierno nacional por esta situación carcelaria que se vive en las inspecciones de policía. Alejandro, es una situación nacional. Tenemos una crisis carcelaria en todo el territorio de la República de Colombia. Recientemente 55 personas murieron en Tuluá Valle. El año anterior 25 personas murieron en La Modelo en Bogotá. 8 personas murieron en una inspección de policía en Soacha. Y la política carcelaria se encuentra en completa crisis. Es imprescindible para ello hacer una declaratoria de emergencia carcelaria. Es imprescindible comprender que debemos de repensar completamente la política criminal, la política carcelaria, y es esencial que el Estado colombiano comprenda que debe aforar mayor cantidad de recursos para los procesos de resocialización de quien está privado de libertad. Ellos también gozan de derechos, derecho a la intimidad, derecho a la salud, derecho a la vida, y los mismos vienen siempre siendo vulnerados. Alcalde, hace unos días hablaba el ministro de Justicia que pues, los alcaldes de las diferentes ciudades del país deberían hacer una inversión en aumentar los cupos de estos centros transitorios. ¿Cómo se viene adelantando ese trabajo en Cali? Sí, es verdad, la ley del plan le incorporó esa responsabilidad a los alcaldes, pero sin platica. Es decir, tomen la responsabilidad, pero no define el aforo presupuestal para dicha tarea, y eso no debe ser así.
Sin embargo, Cali ha venido incorporando mayor cantidad de espacios, de centros de atención transitoria, pero no se nos vuelven transitorios, Alejandro. Estamos hablando de sindicados que llevan 18 meses y no les resuelven su situación jurídica, de condenados que no son reubicados a otras áreas de la cárcel y de un espacio que se convierte más en una universidad del delito que un verdadero espacio para quien está privado de libertad. Es un tema delicado, no es únicamente de nuestro país, también ocurre en Ecuador, en Venezuela, en México, pero es un tema que necesita acción. Pues bueno, esta es la información desde aquí, desde la capital vallecaucana, que estamos con el alcalde de la ciudad. Continúen ustedes en estudio. Soy Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchas gracias. Y en Barranquilla se registró otro feminicidio. Una mujer resultó con graves heridas por quemaduras. Jorge Castro, ¿quién es la mujer? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Berta. Cecilia Escobar Romero no resistió más, falleció por las quemaduras de tercer grado que sufrió en todo su cuerpo y del cual se señala como responsable a su expareja. Doctora Emma Doris López, feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, ¿qué se conoce de este caso y cómo ocurrieron los hechos? Es doloroso, es un hecho repudiable por la manera, por la alevosía como fue asesinada Berta. Es otro feminicidio más en el departamento del Atlántico con un mensaje misógino que nos está definiendo el dueño de la vida, el dueño del cuerpo de las mujeres, es ese modelo machista. Entonces hay un repudio total por este tipo de asesinatos en el Atlántico, 39 casos en el departamento del Atlántico, 12 feminicidios. Nos llama a que sigamos en alerta con estos hechos en la ciudad y en el departamento. El mayor número de casos se está presentando en el distrito de Barranquilla. Hoy las mujeres estamos haciendo una apuesta de poder confluir para rechazar de manera colectiva estos hechos en el departamento. Muy amable, doctora Emma Doris López. El cuerpo de Berta fue trasladado hasta la ciudad de Sincelejo. Ella era oriunda de la capital del departamento de Sucre. También sus 3 hijos, los 3 huérfanos que ha dejado este nuevo caso de feminicidio en el departamento del Atlántico. El Banco Central Europeo subió sus tasas de interés por primera vez en 11 años y lo hizo en medio punto porcentual, buscando frenar la inflación de la zona del euro que se disparó en junio hasta el 8,6%. En medio de un imparable aumento de los precios y una fuerte depreciación del euro frente al dólar, la economía de la Unión Europea ha llegado a un punto de inflexión que obligó a dar fin a una política monetaria típica en el bloque para comenzar la normalización de los tipos de interés con la mayor subida en 22 años. Esto tras la reunión del Banco Central Europeo que decidió subir sus tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 0,50%. Se trata del primer aumento de las tasas desde julio de 2011, con la que el Banco Central busca frenar la inflación de la zona euro, que se disparó en julio hasta el 8,6%, mes en el que se había fijado que el aumento de las tasas sería del 0,25%. Pero la presión inflacionaria desde entonces provocó que el Eurobanco doblara su apuesta, mientras aún queda otro incremento para septiembre. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, confirmó su renuncia tras perder el apoyo en el Parlamento. El presidente del país, Sergio Mattarella, aceptó la dimisión y evalúa convocar a elecciones anticipadas previsibles entre septiembre y octubre. El primer ministro italiano Mario Draghi presentó su dimisión después de perder la mayoría parlamentaria que le sustentaba, según anunció él mismo al inicio de una comparecencia en la Cámara de Diputados. Draghi presentó su renuncia al presidente Sergio Mattarella, que ya había rechazado una oferta similar del Premier la semana pasada. Sin embargo, esta vez el mandatario aceptó su dimisión y le pidió que continúe en el cargo, en calidad de interino, hasta que sea formado un nuevo gobierno. Con esta decisión, Italia entrará en un nuevo periodo de incertidumbre y en medio de un momento crítico para Europa. Según medios locales, los comicios adelantados podrían celebrarse a finales de septiembre o principios de octubre. La Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden, quien se aplicó el esquema completo de 4 vacunas de Pfizer, tiene coronavirus. El mandatario, quien dio positivo esta mañana y tiene síntomas muy leves de la enfermedad, comenzó un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid para reducir la gravedad de la enfermedad. Permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando.
El exministro de Economía británico Rishi Sunak y la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss son los dos candidatos para suceder al primer ministro Boris Johnson. Los diputados conservadores votaron entre los numerosos aspirantes para suceder al polémico primer ministro Boris Johnson en sucesivas rondas eliminatorias hasta quedarse con solo dos, que son el exministro de Economía británico Rishi Sunak y la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss. Entre estas dos opciones tendrán que elegir los cerca de 200.000 afiliados del Partido Conservador y el ganador se anunciará el próximo 5 de septiembre. De esta manera, el Reino Unido se encamina hacia tener su primer jefe de gobierno de origen asiático o la tercera primera ministra de la historia del país. El primer ministro británico saliente Boris Johnson se despidió del Parlamento tras su última sesión de preguntas, defendiendo su trayectoria y agradeciendo a sus colegas. Johnson concluyó con una particular frase. I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my reverend friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. La NASA anunció la misión Artemis a la Luna, con la que se prepara para volver al satélite natural en 2025. Estos primeros lanzamientos se harán con maniquíes. Cada vez falta menos para que la humanidad vuelva a la Luna. Si todo sale bien, los primeros humanos que retornarán a nuestro satélite natural serán una mujer y una persona negra. Y lo harán en la nueva misión Artemis de la NASA, que estrenará nueva cápsula espacial, la Orión. En medio de los preparativos cruciales que significa estrenar nueva tecnología y poner a punto todo para que nada falle, la NASA celebra un nuevo aniversario de su misión más exitosa. Hace 53 años, el Apolo 11 hacía historia y llevaba a 2 hombres a la superficie de la Luna. En julio de 1969, la misión estadounidense colocó al comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin en nuestro satélite natural. Continúa la crisis política en Perú tras el despido del ministro del Interior Mariano González, que solo duró 2 semanas en el cargo. El presidente Pedro Castillo nombró inmediatamente al abogado Willy Huerta Olivas para ocupar la cartera del orden policial. Este sería el 7º ministro del Interior en lo que va del actual gobierno, que cumplirá su primer año el próximo 28 de julio. Y se recrudece la crisis en Panamá con nuevos cortes de rutas que impidieron la llegada de alimentos a la capital, intentos de saqueos y sin un acuerdo entre el gobierno y manifestantes para dar fin a la peor ola de protestas en 3 décadas, las cuales se han mantenido por más de 2 semanas pidiendo una rebaja y congelamiento de los precios de la canasta básica, además de medidas contra la corrupción rampante y el despilfarro de los recursos públicos, aunque el cierre de carreteras ha provocado desabastecimiento y pérdidas millonarias. Una fuerte ola de calor azota varios estados en Estados Unidos, poniendo en alerta alrededor de 110 millones de personas. El calor más intenso se mantuvo en el suroeste y en el centro-sur del país, con temperaturas máximas que superan los 37.7 grados centígrados en algunas partes, incluido Texas, donde las condiciones sofocantes han estimulado niveles récord de consumo de energía. Esto ha llevado a que funcionarios públicos hagan contundentes advertencias a los ciudadanos. Arrancó el nuevo Congreso de la República. Hoy se instala la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Horas de disturbios en el Portal Américas. 4 policías heridos y varios jóvenes aprehendidos. Fuga en centro de menores del ICBF en Bogotá. 30 menores de edad se escaparon. Identifican 4 nuevos casos de viruela del mono. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora se define la nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes, pero algunos congresistas consideran que los tiempos no se están cumpliendo y que hay irregularidades en el proceso. Lina Sandoval, buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
Luisa Fernanda y televidentes, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho y como estaba previsto, a esta hora se adelanta el trámite para elegir la nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes, que ayer no se pudo elegir porque uno de los postulados a la secretaría, Jaime Lacouture, ejercía como magistrado del Consejo Nacional Electoral y era el Congreso en pleno el que debía aceptar esta renuncia. Pues hoy ya se dio a cabo esta renuncia, el Congreso en pleno la aceptó y la Cámara de Representantes procedió a esta elección de la mesa directiva. Pero el representante liberal, Juan Carlos Lozada, ha dicho que se está cometiendo prevaricato, pues él dice que según la Constitución, según la ley que rige este Congreso de la República, la ley quinta, para la elección de la mesa directiva se debe llevar a cabo el 20 de julio, como está estipulado. Y como no se llevó a cabo en este día, debe entonces citarse con 3 días de anticipación una nueva sesión, pues para elegir esta mesa directiva. Y esta sesión pues se está llevando a cabo un día después del 20 de julio. Entonces están enredados en la definición de ese trámite. Sin embargo, quien ejerce en este momento de presidente ad hoc de la Cámara de Representantes, Carlos Ardila, también ha leído otra parte de ese artículo donde dice que tiene que ser en la sesión inaugural y que como hoy hubo Congreso pleno, siguen estando en la sesión inaugural, por lo cual esta sesión sí tiene validez. Esto dijo Juan Carlos Lozada. Escuchemos. Por eso yo sugiero, querido presidente, que las postulaciones, porque no sé para qué seguimos perdiendo tiempo, Irma Luz, que las postulaciones se hagan solamente sobre la presidencia y las 2 vicepresidencias, porque si votamos hoy aquí, violando el artículo 138 de la ley quinta, como me lo enseñó mi maestro, el maestro Germán Navas Talero, los denunciaré a todos por prevaricato, queridos compañeros. Quiero dejar esta constancia, presidente, procedimental, para que no continuemos en un trámite que no tiene ningún sentido y que por el contrario es abiertamente ilegal. Gracias, presidente. A pesar de la constancia del representante Lozada, el trámite continúa bajo el argumento que ya les comenté, que ellos siguen en la sesión inaugural porque hoy hubo Congreso pleno. Entonces, en ese sentido, les cuento quiénes son los postulados a esta mesa directiva. David Racero, según los acuerdos del Pacto Histórico para la Presidencia. Olga Lucía Sánchez estaría en la vicepresidencia de la Cámara de Representantes y para la segunda vicepresidencia que le corresponde a la oposición, Erika Tatiana Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Recordemos que este es el movimiento que lidera Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial. Estamos atentos a esta elección de esta mesa directiva desde el Capitolio Nacional. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque hace minutos el canciller designado Álvaro Leiva confirmó que el próximo gobierno de Gustavo Petro insistirá en un proceso de paz con todos los actores armados. Esto incluye al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC. Gerardo Alcizábal, buenas tardes. ¿Qué más dice el canciller? Luisa Fernanda, muy buenas tardes. Dice el canciller Álvaro Leiva que, como lo propuso en campaña el presidente electo Gustavo Petro, buscará la paz total para que haya reconciliación en Colombia. Lo dijo el canciller, que fue nombrado como ministro de Relaciones Exteriores y de Paz, en un encuentro que sostuvo con los embajadores latinoamericanos para presentar precisamente el saludo formal del gobierno entrante. Dice que recibió una carta que dirigieron presos en las cárceles del país que hacen parte de las autodefensas, antiguos grupos paramilitares que buscan contribuir a la paz de Colombia. Aquí lo que hay es una reiteración de la voluntad de paz, pero de manera colectiva, y incluye unos grupos que no se habían manifestado antes, de tal forma que es una oportunidad para el país y no podemos ser inferiores, porque es de golpe el momento en que se puede llegar a la paz total. Dice el canciller Álvaro Leiva, eso sí, que con unos grupos, los paramilitares, hoy bandas criminales como el Clan del Golfo, se buscará el sometimiento a la justicia. Con otros, como el ELN, diálogos de paz que deben continuar, como lo hizo en el gobierno Santos esa organización subversiva. Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie. De tal manera que, a propósito de lo del ELN, también habrá revisión de fechas, en fin, fortalecimientos para la JEP. Aquí hay una oportunidad enorme y naturalmente pues no se puede hacer de forma colectiva, sino hay unos que tienen que ver con sometimientos, otros que tienen que ver
con diálogos políticos, con justicia pues restaurativa, en fin, pero es imposible entrar a determinar una solución en este momento, pero que las hay, las hay. De tal manera que aquí lo que se busca es abrir puertas y no cerrar puertas. Y el que quiera entrar y hablar, estamos dispuestos a dialogar. Y precisamente en diálogo también dice el canciller Álvaro Leiva en la reunión que sostuvo con los embajadores latinoamericanos que se prepara todo para mañana sostener la conversación con el presidente electo Gustavo Petro por miembros de la Casa Blanca que llegan hoy al país, entre ellos Juan González. Desde los estudios de Noticentro 1 CMI, Gerardo Aristizábal. Gerardo, muchas gracias. En otras informaciones, noche y madrugada violenta en el suroccidente de Bogotá. En cercanías al Portal de las Américas se presentaron fuertes disturbios entre jóvenes y el SMAT. Estilo Vengas, ¿cuántos heridos hay y cuántos aprehendidos? Luisa, feliz tarde. Pues mire, graves enfrentamientos se presentaron en cercanías al Portal de las Américas en el suroccidente de la capital del país. Varios policías heridos, también jóvenes aprehendidos, algunas capturas se presentaron luego de varias horas de enfrentamientos. Estos jóvenes, según la policía informa, usaron artefactos incendiarios, también utilizaron algunas piedras y otros elementos contundentes. Estamos a esta hora con el coronel Herbert Benavides, él es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, bienvenido a CMI. Hablemos por favor de eso que ocurrió ayer en la tarde, noche y hoy en la madrugada. Bueno, luego de varias horas de mediación por parte de los gestores de diálogo social, los gestores de convivencia, y no lograr precisamente desactivar esta situación, y se inician acciones de vandalismo, acciones delictivas, por lo cual se hace necesaria la intervención de nuestro escuadrón móvil antidisturbios. 4 policías resultaron lesionados y 3 personas fueron trasladadas al centro de traslado por protección. Muchas gracias, coronel. Pues justamente conocimos el relato de uno de estos patrulleros del escuadrón móvil antidisturbios, quien fue agredido mientras se movilizaba en una motocicleta. Allí mismo habían una cantidad cierta de manifestantes donde empiezan a lanzarnos objetos contundentes como son piedras, botellas, explosivos. En uno de esos casos soy impactado con una de ellas, ocasionándome una lesión en el rostro, donde soy dirigido al Hospital Central de la Policía, me hacen una cirugía facial y me dan 10 días de incapacidad total. Otra situación de orden público se presentó en el centro de Bogotá y tiene que ver con una fuga masiva, al menos 30 menores de edad que escaparon de un centro de rehabilitación por parte del ICBF. Vamos a preguntarle al coronel qué sabe de esta noticia, qué reporte tienen ustedes directamente. Bueno, lo que sabemos es que se da esta evasión por parte de estos menores, de estos centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Obviamente estamos haciendo el acompañamiento frente a esta situación para hacer obviamente las acciones pertinentes. Muchas gracias, coronel. Es la información por ahora desde el centro de la Metropolitana de Bogotá de la Policía, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Pues Stig, precisamente acerca de estos 30 menores que estaban internados por conductas delictivas y que se fugaron de un centro del bienestar familiar en Bogotá, Luisa Fernández tiene los detalles y lo que dicen las autoridades. Luisa, buenas tardes. Luisa, mucha atención porque hace pocos minutos el ICBF por fin se pronunció y asegura que ya 5 jóvenes fueron localizados. El motín se presentó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. En el reporte del centro de emergencia a cargo del ICBF relatan lo sucedido. Los adolescentes realizan daños locativos, rompen vidrios de las ventanas que se encuentran en áreas de talleres, oficinas, entre otros. De igual manera, ingresan al área de oficinas y rompen 2 computadores de mesa, anexos de historias de atención, 2 impresoras industriales, escritorios, carpetas de talleres, 2 portátiles, realizan daño de casilleros de profesionales y partencias hurtando dinero, celulares, cargadores, tablets, celular institucional, computadores, entre otros elementos. Por la cocina y a paso afanado, 30 menores lograron escapar. Una de las madres inició la búsqueda independiente de su hija, quien llevaba un mes en el lugar. Nicole García Chicaiza fue internada por su familia tras ser descubierta comercializando drogas en una institución educativa. Al parecer habían perfiles bastante complicados, presuntamente hasta perfiles delictivos, o sea, adolescentes con perfiles delictivos. Era una institución mixta, es decir, que hay hombres y mujeres. Mi hija no ingresó a esta institución por un problema mayor, o sea, realmente el problema o el perfil de mi hija era un tema de comportamiento que estaba empezando, o sea, no la dejamos avanzar también en eso, pero allá habían perfiles mucho más fuertes. Al parecer, al juntarse con otros perfiles mucho más fuertes, pues obviamente se dio esta situación.
La madre y el informe del centro hablan de la participación de terceros. La policía de infancia y adolescencia que hizo como el acompañamiento, habían menores heridos. Yo no sé en este momento si mi hija esté herida, esté viva, no sé si la pandilla, porque realmente lo que hicieron fue en compañía de pandillas, porque al parecer habían motos afuera ayudando a escapar a los adolescentes. Yo no sé si ellos tengan retenida a mi hija, no sé. El pronunciamiento del ICBF llegó 4 días después de la emergencia. Equipos especializados del ICBF acompañan a las familias de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, quienes recibirán todo el apoyo psicosocial requerido para afrontar lo sucedido y seguir adelante con sus procesos de restablecimiento de derechos. 5 menores ya fueron localizados. La Fiscalía General de la Nación realiza la búsqueda de los 25 menores que faltan por localizar. Desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y hay alerta en Cartagena y otros municipios de Bolívar por ataques contra la fuerza pública. El caso más reciente es el de una granada lanzada contra una estación de policía. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Quiénes son los autores de estos hechos? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Las autoridades se encuentran en la investigación para tratar de establecer los responsables de este hecho y han ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos. La policía en Cartagena y Bolívar se mantienen alerta. Son varios los ataques contra la fuerza pública en las últimas horas. De acuerdo con el reporte de la Metropolitana, un uniformado fue herido por un sicario mientras se encontraba de descanso en su vivienda. El hecho quedó registrado en video y muestra el momento cuando el hombre camina en compañía de una mujer y ataca a bala al policía, que por fortuna se recupera de las heridas. Minutos más tarde, una granada de fragmentación fue detonada de manera controlada luego de ser lanzada por desconocidos a la estación del barrio Los Caracoles. Lo que tenemos que conocer, 2 sujetos en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo en contra de la estación. Este no detona, gracias a Dios. Lo que sucede después es que logramos aislar la zona. Con nuestra unidad antiexplosivos se logra detonar de manera controlada. La policía ofreció recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información de los responsables de los hechos. Entre tanto, en los municipios de San Jacinto y María la Baja se registraron hostigamientos en contra de las estaciones de esas poblaciones. Gracias a la oportuna reacción de los policías se logra repeler este ataque y los sujetos huyen hacia la zona rural. Asimismo, en San Jacinto, Bolívar, fue afectada una persona de 74 años quien presenta una lesión. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro. El comando de la policía de Bolívar informó que fueron capturadas 2 personas que presuntamente pretendían atacar a la estación de Magangué. Para el caso de las capturas, a estas personas les fueron incautadas un revólver y asimismo más de 20 cartuchos. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y en Dabeiba, Antioquia, también se registró un ataque contra la fuerza pública. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Quiénes son los responsables de este hecho? Hola Luisa, buenas tardes. Aunque nadie de la 7ª División del Ejército se ha pronunciado sobre este atentado, se presume que sería el Clan del Golfo con el denominado Plan Pistola contra la fuerza pública. El ataque se presentó a plena luz del día cuando un hombre desde una motocicleta lanzó un artefacto explosivo contra la base militar del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia. Un soldado que prestaba vigilancia en la guardia se percató del hecho y alcanzó a refugiarse, por lo que no hay uniformados lesionados. Primero que todo, rechazo total a esas acciones contra el pueblo antioqueño, el pueblo colombiano y contra la fuerza pública. La violencia no ha pasado nunca y no pasará. Y por eso el mensaje, que se sometan a la justicia o terminarán siendo sometidos. El ejército no se pronunció sobre este atentado. Existe un temor generalizado, pues el hecho podría corresponder al denominado Plan Pistola. Se espera que el presidente Iván Duque se pronuncie sobre estos ataques en Antioquia, aquí en el Jardín Botánico, en donde en contados minutos llegará a un evento de cultura. Esto desde Medellín a las 12:15 del mediodía. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. La historia de un bebé abandonado en Buenaventura. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Buenaventura, la policía encontró a un bebé de 9 meses abandonado en una bolsa de basura. Alejandro, buenas tardes. ¿En manos de quién quedó este bebé?
Luisa, muy buenas tardes. Pues afortunadamente el bebé se encuentra en buenas condiciones de salud, pero las autoridades continúan investigando qué fue lo que sucedió y por qué se presentó esta situación de abandono de este menor de 9 meses. Aún hay conmoción en Buenaventura por el sorprendente hallazgo que hizo la policía cuando encontraron en una bolsa negra amarrado de pies y manos a un bebé de aproximadamente 9 meses de edad, abandonado en una vía de este distrito. Gracias a la oportuna información de la ciudadanía en el municipio de Buenaventura, se logra salvaguardar y proteger la vida integral de un menor de edad de aproximadamente 1 añito de edad, el cual fue abandonado en una bolsa de basura sobre la vía pública en el parque del barrio Bolívar. El bebé es conducido de forma inmediata por funcionarios de nuestra Policía Nacional hasta un centro médico con el fin de verificar su estado de salud y activar la ruta de abandono. Asimismo, se da inicio a las investigaciones pertinentes para dar con la ubicación de los familiares del menor y se informa a las autoridades competentes para restablecer los derechos del menor. El bebé es conducido de forma inmediata por funcionarios de nuestra Policía Nacional a un centro médico con el fin de verificar su estado de salud y activar la ruta de abandono. La presunta madre de este bebé, que se encuentra bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar, sería una mujer de 16 años, quien está a la espera de qué determinaciones tome con ella la Fiscalía de Menores. Y en otros temas, con esta situación que se presentó el pasado martes en Cali con la fuga de 36 personas de una inspección de policía del norte de la ciudad, precisamente de la inspección de policía de La Flora, las autoridades anunciaron esta mañana que recapturaron a 11 de estas personas. Recordemos que el mismo martes, cuando se había dado la fuga, habían recapturado a 12, o sea, en este momento hacen falta 23 de estos detenidos que estaban en este centro transitorio y por esta situación el alcalde de la ciudad pidió declarar la emergencia carcelaria en la ciudad. Esta es toda la información desde el Valle del Cauca. Soy Alejandro González para Noticentro 1 CMI. Alejandro, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espera. Feminicidio en Barranquilla, queman a una mujer. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un nuevo caso de feminicidio se presentó en Barranquilla. Ya son 12 en lo que va corrido de este año. Jorge, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La víctima es una joven que trabajaba en la alcaldía de Barranquilla como encuestadora del CISBEN, visitando sectores populares e incorporando beneficiarios a este sistema de seguridad social del Estado. Berta Cecilia Escobar Romero, de 32 años de edad, trabajaba en Barranquilla como encuestadora del CISBEN. La mujer, madre de 3 niños, habría sido quemada por su expareja, un hombre con quien convivió durante 10 meses. Según la información que recibieron las autoridades, el hombre discutió con Berta y luego le lanzó diluyente de pintura y le prendió fuego. El mensaje que deja este victimario, sí, un mensaje misógino en donde determina que el cuerpo de la mujer, que es dueño del cuerpo, de su dignidad. Las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer insisten en el llamado a una política local de protección para el género. Estamos hablando de más de 39 casos en el Atlántico, 12 feminicidios y llamado a alerta por los exponenciales datos que nos están presentando en estos momentos los hechos de violencia en el departamento. Los restos de la mujer fueron llevados a Sincelejo, de donde era oriunda. Berta Cecilia Escobar recibió quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, quemaduras de 3er grado que le causaron la muerte y falleció finalmente en el centro de atención Adelita de Char. Noticias desde Barranquilla, presentada por Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.